¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué algunas ciudades crecen y crecen sin parar mientras otras, pues, parece que se encogen? Hoy vamos a meternos de lleno a explorar esas fuerzas, a veces casi invisibles, que mueven a las poblaciones por todo el mundo y que al final le dan forma a nuestras sociedades. Miren, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver el increíble crecimiento de la población mundial, o sea, el boom. Después, nos vamos a preguntar qué es lo que nos impulsa a movernos. Luego, sí, vamos a tocar algunos de los desafíos más serios del siglo XXI. Y, para cerrar, veremos cómo todo esto se ve en la práctica en el caso específico de Costa Rica. Bueno, para empezar, hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Hay que entender la verdadera magnitud del cambio demográfico que hemos vivido como humanidad. Es, de verdad, una historia de crecimiento explosivo. A ver, pensemos en esto un momento. En solo 300 años, que en la historia de la humanidad es como un parpadeo, la población del planeta se multiplicó por 5. Pasamos de ser 500 millones a 2.500 millones de personas. Y todo esto en gran parte gracias a una revolución tecnológica y científica que cambió por completo las reglas del juego. La ciencia que nos ayuda a descifrar todas estas tendencias se llama demografía. Es como ser una especie de detective de la población, ¿no? Se analizan pistas como nacimientos, muertes, migraciones, para entender el panorama completo de quiénes somos y, sobre todo, hacia dónde vamos. Y hoy en día, el mapa demográfico nos muestra dos realidades que son casi opuestas. Mientras regiones como África están experimentando un crecimiento súper acelerado, en algunas partes de Europa, la población de hecho está disminuyendo. Y esto tiene que ver con que hay menos nacimientos y con una sociedad que envejece cada vez más. Y esto que acabamos de mencionar nos lleva a un reto global, el envejecimiento. Gracias a los avances en la salud, vivimos mucho más tiempo que antes, y esto, claro, está redibujando por completo la estructura de edades de nuestras sociedades y poniendo a prueba los sistemas de pensiones y de salud en todo el mundo. Pero la historia de la población no es solo sobre cuántos somos, sino también sobre dónde estamos. Y eso, inevitablemente, nos lleva a hablar del movimiento, de las complejidades y de todas las motivaciones que hay detrás de la migración. O sea, ¿qué lleva a una persona a dejarlo todo atrás? ¿Qué impulsa a familias enteras a buscar un nuevo comienzo, muchas veces en un lugar que es completamente desconocido para ellos? Pues las respuestas son tan diversas como las personas mismas. Algunos buscan trabajo, claro, para sostener a sus familias. Otros huyen de desastres naturales o de la violencia de un conflicto. Y muchos otros simplemente persiguen el sueño de una vida diferente, ya sea porque los atraen las luces de la ciudad o todo lo contrario, porque quieren escapar de ella. La migración es como una moneda de dos caras. Transforma profundamente tanto a las comunidades que ven partir a su gente, como por supuesto a las que la reciben. Deja una huella que no se borra en la demografía, en la economía y en la cultura de ambos lugares. Claro, estas dinámicas de población y de movimiento también sacan a la luz algunos de los desafíos humanos más complejos y dolorosos de nuestro tiempo. Son problemas que de verdad exigen nuestra atención. Miren, el acceso a la planificación familiar marca una diferencia radical en la vida de millones de personas. Donde existe, vemos mujeres con poder de decisión, familias más sanas, comunidades más fuertes. Donde falta, bueno, las oportunidades se reducen drásticamente. Es, sin duda, una de las caras más claras de la desigualdad de nuestro mundo. Y en la raíz de esta desigualdad a veces encontramos prácticas devastadoras como el matrimonio infantil. A menudo es impulsado por la pobreza, pero no deja de ser una profunda violación de los derechos humanos que les roba a las niñas su futuro, su educación y su salud. Y ya en el extremo más oscuro de la vulnerabilidad humana, nos topamos con la trata de personas. Es que no es un delito aislado, no. Es una industria global que se alimenta de la desesperación, que atrapa a millones en trabajos forzados, en servidumbre, en explotación. Terrible. Bueno, para entender cómo todas estas grandes tendencias globales se viven en la práctica, vamos a poner el foco en un país que funciona como un laboratorio demográfico fascinante, Costa Rica. La historia demográfica de Costa Rica es, en cierta forma, un reflejo del mundo. Comenzó con una explosión de población a mediados del siglo XX. Luego se enriqueció con diversas olas migratorias que fueron forjando su identidad.
y más recientemente ha visto cómo su gente se ha movido masivamente del campo a la ciudad. Y este giro hacia lo urbano quedó sellado en el censo de 2011. Fíjense, casi 3 de cada 4 costarricenses ya vivían en ciudades, un cambio radical que ha redefinido por completo el paisaje social y económico del país en apenas unas décadas. Y todo esto le ha dado a Costa Rica algo que los expertos llaman un bono demográfico. Es como tener el viento a favor, ¿saben? Una gran parte de la población está en edad de trabajar, lo que puede impulsar la economía y crear una ventana de oportunidad única para el desarrollo del país. Y después de todo este recorrido, nos queda una pregunta fundamental, y no es solo para un país, sino para el futuro de todos. En un planeta con recursos que son finitos, ¿cómo vamos a gestionar una población que no para de crecer y que además está en constante movimiento? La respuesta, sin duda, definirá nuestro futuro compartido.